Bueno, el día de hoy vamos a solucionar este ejercicio del cálculo de dos variables que nos dice: considere la función definida por f de x, y de esta función a trazos. Entonces, que nos dice 0 si x y es igual a 0 y si x y es diferente de 0. Entonces, lo que nos dice el enunciado es el resultado de calcular las derivadas parciales f de x, y 0,0 y f de x y x 0,0 usando la definición de derivada parcial vista en clase en términos de límites. Bueno, entonces pues ese ejercicio prácticamente es más que todo álgebra y tener un poco en cuenta algunos términos de derivadas, y voy a empezar a explicarlo. Entonces lo que podemos hacer es reescribir nuestra función como lo hicimos en este caso. Entonces cogimos lo que hay en nuestro denominador y lo subimos a este lado y nos queda la menos 1. Entonces aplicamos la derivada de un producto. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos también un producto. Entonces aplicamos esta fórmula a este tramo primero y después a todo el tramo. Entonces ya después de operar todo eso vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Entonces si operamos vamos a tener esto y más lo que nos indica la fórmula derivada de un producto, y vamos a tener lo siguiente. Recuerden que aquí podemos factorizar en este caso y vamos a obtener lo siguiente. Entonces reescribimos nuestra función y nos va a quedar de la siguiente manera, como se denota acá. Entonces seguimos así, reescribimos nuestros términos y volvemos otra vez a reescribir. A lo último, que nos va a quedar? Nos va a quedar una resta de fraccionarios, y lo único que hacemos es operar de máximo común múltiplo, y lo que hicimos fue esto, como se denota en esta parte. Entonces hay que tener en cuenta que este ejercicio pues no tiene mucha dificultad, sino es mucho procedimiento de álgebra. Entonces continuamos con lo siguiente. Entonces ya después de separar nuestros fraccionarios obtenemos esto. Entonces listo, hacemos la derivada cruzada y la reescribimos. Entonces obtenemos aquí esto de esta manera. Entonces ya simplemente es empezar a operar términos que se nos dan, y a lo último que vamos a obtener esta fracción, que es muy importante pues que se hayan hecho todos los pasos bien para llegar hasta este punto. Entonces si aplicamos el límite, entonces vamos a poner a atender como nos decía en nuestro primer inciso, que era x y y igual a 0. Entonces se nos va a indeterminar de esta forma, vamos a tener una indeterminación. Entonces si lo pongo diferente de 0, entonces lo pongo es atender. Entonces reemplazo donde está x, 0, y se me van a cancelar varios términos. Entonces por último me va a quedar esta función, y a la 6, y entonces aquí opero también y me va a quedar ya la 6. Entonces si opero aquí, esto me va a dar de resultado menos 1. Bueno, entonces ahora vamos a derivar con respecto a y. Pues es algo largo este ejercicio, y si derivamos con respecto a y es hacer el mismo procedimiento. Entonces tomamos lo mismo, aplicamos la derivada del cociente. En este caso ya no aplicamos la derivada de un producto, sino aplicamos la derivada de un cociente. Entonces empezamos a operar todo. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos algo elevado a la 0 nos da 1. Entonces así sigo operando todas estas fracciones, todos estos términos, y como resultado, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esto. Entonces lo mismo, si reemplazo a x y y igual a 0, voy a tener una determinación aquí. Entonces tendría que ser diferente de 0. Entonces si lo pongo a tender a 0, y cuando tiende a 0, entonces reemplazo donde están los términos de y
por 0 y voy a obtener lo siguiente. Me va a quedar x sobre 6 y x sobre 6. Entonces, si cancelo esto, me va a quedar igual a 1. Entonces ya simplemente es tener en cuenta algo de conceptos de derivadas, algo de álgebra también para resolver este ejercicio.